cada problema como una oportunidad. Desean aprender, crecer, cambiar y subir a nuevas alturas. Son personas automotivadas. A esto le llamamos motivación intrínseca o interna porque se expande o crece desde adentro. Ellos realizarán un gran trabajo siempre y cuando no les bloquee el camino, y en esta senda motivacional los trabajadores son más creativos e innovadores y aprecian los cambios. Se aburren fácilmente. Entre más turbulento sea el ambiente de trabajo y más exigentes sean los retos, mejor para ellos. Pero permítanme regresar a lo que estaba diciéndoles sobre cómo el estilo de administración establece el comportamiento del personal. Resulta que los mismos empleados pueden estar ya sea en el camino de la resistencia o en el camino de la motivación. Todo depende de cómo ellos estén administrados. Si usted desea tener trabajadores más creativos y automotivados, entonces usted tiene que administrar con un estilo diferente. Es así de simple. Por supuesto, podría tomar un buen tiempo hacer una transición completa, pero todos nosotros lo podemos hacer. Cualquier organización lo puede lograr. ¿Cómo? Permítame presentarles un simple ejemplo. En una empresa que estudiamos para mi nuevo libro sobre motivación, encontramos que existían dos fábricas casi idénticas. Estas fábricas hacían las mismas cosas de la misma manera, excepto que una se desempeñaba mejor que la otra. Producía más a menor costo, con menos desperdicio y errores. ¿Por qué es ella más rentable? Fue difícil explicar la diferencia hasta que analizamos más de cerca a las personas que trabajaban en las dos plantas. La única diferencia significativa que pudimos encontrar fue el nivel de motivación de los trabajadores. En la mejor planta los empleados estaban más motivados. Así es que la motivación por sí sola era el factor de diferencia. Pero ¿por qué estaban estos trabajadores motivados? Profundizando aún más encontramos que los directivos se comportaban un tanto diferente en estas dos plantas. En la planta más exitosa los directivos estaban más orientados hacia la gente. Ellos ponían más esfuerzo en apoyar a su personal y habían ya iniciado la transición del camino de resistencia hacia el camino de la motivación. En consecuencia, los trabajadores en esta mejor planta sentían que sus directivos eran más sensibles, considerados y justos. Y esto los había hecho más motivados para trabajar mejor, lo que a su vez generó más altos niveles de desempeño para toda la fábrica. Inclusive, estas diferencias de cómo se comportaban los directivos en relación con sus empleados produjeron aproximadamente un 20% de diferencia en el índice de utilidades de las dos plantas. Este caso ilustra uno de los 3 comportamientos clave de administración que se requieren para lograr el cambio hacia una fuerza de trabajo progresista capaz de elevarse por encima de los retos del ambiente competitivo que vivimos. Los directivos necesitan enfatizar 3 cosas y necesitan enfatizarlas bastante más de lo que lo han hecho en el pasado. Primero, necesitan con prioridad enfocarse hacia apoyar a su personal. Las personas son nuestro activo más importante, es una frase muy común entre ejecutivos. Pero la verdad es que la mayoría de las organizaciones no se comportan como si creyeran en este concepto. En mis investigaciones he confirmado que la mayoría de los directivos dan muy poca atención a la dimensión humana de la administración. El estilo más común de administración es el de delegar. Los directivos siempre dicen, vayan a hacer esto. Ellos no se preocupan de cómo se siente la persona, si la tarea asignada les ofrece mucho o muy poco reto, o si la persona está motivada para realizar la tarea. El delegar ignora el lado humano de la administración y también ignora el lado operativo de la administración, pues no da suficiente estructura y dirección para que las personas realicen la tarea asignada. En el otro extremo, he comprobado que el estilo menos común de administración es el de la administración empática o considerada. Lo considerado se refiere a que el directivo se tome el tiempo para entender cómo piensa y siente el empleado. Generalmente los empleados califican a sus directivos como extremadamente baja empatía y consideración. Inclusive, la mayoría de los empleados dicen que sus directivos son francamente desconsiderados. Para ser más considerados, los ejecutivos necesitan escuchar más cuidadosamente y con menos prejuicio lo que sus trabajadores les dicen y necesitan reflexionar sobre cómo se siente su personal. ¿Por qué es importante preocuparse sobre cómo se siente su personal? Bueno, porque en el camino motivacional los empleados se automotivan con sentimientos tales como el entusiasmo, el optimismo y el deseo de logro y reconocimiento personal. Los trabajadores que tengan este tipo de sentimientos positivos tomarán más iniciativa y se comportarán creativamente para resolver problemas y perseguir oportunidades. Ellos sugerirán cambios en lugar de resistir al cambio. Existe un cimiento emocional vital detrás de la alta motivación en el trabajo y los directivos tienen que saber construir ese cimiento.
Para hacerlo tienen que primero atender el cómo se siente su personal. Como dice la vieja frase china, para ser líder de un grupo de personas, usted tiene que caminar detrás de ellas. Segundo, además de atender a su personal, los directivos necesitan enfocarse más fuertemente hacia la estructuración de tareas y hacia el saber dar una buena retroalimentación. Si usted es altamente enfático y considerado con su personal, usted puede crear entusiasmo para el cumplimiento de metas y planes. Eso va creando una alta motivación. Pero esto no es suficiente, ni de cerca. Esto en razón de que ser buena gente por sí solo no es suficiente para lograr ser buen administrador. Inclusive, como dice otro dicho, las buenas personas llegan a lo último, pero ellas pudieran llegar primero si se proponen adoptar el enfoque hacia la estructuración del trabajo de sus empleados. Un alto grado de estructura en el trabajo tiene que combinarse con un alto sentido de consideración humana para producir resultados extraordinarios, especialmente en la economía de 24 horas. ¿Qué quiero decir con un alto grado de estructura? No lo que ustedes pudieran pensar, controles como reglas arbitrarias y reglamentos, papeleo excesivo o puertas cerradas. De hecho, todo esto va en contra del sentido de consideración que explicamos y hace que los trabajadores se sientan pequeños nuevamente. Más bien, usted puede necesitar estructurar las tareas específicas que sus trabajadores desempeñan. No estructure a las personas, estructure las tareas. Cuando usted delega una tarea, por ejemplo, usted puede agregar estructura estableciendo metas claves de desempeño con sus empleados. Las metas de desempeño le indican a los trabajadores hacia dónde apuntar. Ellas establecen un tablero de resultados para monitorear el avance. Muchos trabajos son como juegos en donde los empleados no están seguros ni de las reglas ni del marcador. Esto sucede porque los directivos solo delegan sin establecer suficiente estructura para el trabajo. El pilar de una buena estructura para la realización de tareas es definir metas de desempeño específicas y claras, y cuando estas metas presentan un buen nivel de reto, ellas son altamente motivadoras. ¿Qué es un buen nivel de reto? Bueno, no deben ser ni muy fáciles de lograr ni aburridas, pero no deben ser tan difíciles como para que fallar sea probable. Los directivos siempre deben manejar adecuadamente el nivel de reto de cada tarea que asignen. Además de las metas de desempeño, los directivos tienen también que asegurar que los trabajadores reciban retroalimentación amplia y exacta. Por ejemplo, si se desea que los trabajadores cometan menos errores, el mejor camino es decirles exactamente cuál es la meta y luego informarles continuamente la medición clara de su avance hacia esa meta. Aún mejor, enséñeles a medir para que ellos mismos puedan monitorear su propio avance hacia la meta. He visto increíbles mejoras en calidad y costos y productividad, junto con mejoras en actitud personal cuando los trabajadores aprenden a medir su propio trabajo y ellos mismos generan su propia retroalimentación. En otro libro que escribí hace algún tiempo intitulado Cerrando la brecha de la calidad, me refería al cómo algunas empresas líderes de Estados Unidos, Europa y Japón crearon equipos de calidad y les enseñaron a medir errores y productividad. Como resultado, estos empleados alcanzaron dramáticos logros de desempeño que dieron a sus empresas importantes beneficios de utilidad financiera. Y los trabajadores se identificaron con esta experiencia también porque pudieron cambiar su trabajo de una actividad rutinaria y aburrida por una interesante persecución de metas inspiradoras. No obstante que su nivel salarial no se modificó significativamente, la motivación y desempeño en el trabajo se elevó. Por cierto, estas prácticas y estrategias de calidad se están ahora aplicando con gran éxito en diversas instituciones educativas y de salud, por lo que su éxito no está limitado solo al ambiente empresarial privado. Así es que todos necesitamos dar más retroalimentación, especialmente retroalimentación basada en retroalimentación de desempeño. Recuerdo la antigua frase, dele a un hombre un pescado y lo alimentará por un día, pero enséñele a pescar y nunca sufrirá él más hambre. Cuando se les enseña a los trabajadores a medir y monitorear su propio desempeño, se les está enseñando a pescar. Eso es bastante fácil, más fácil que el tener que estar parados frente a ellos diciéndoles constantemente, buen trabajo o mal trabajo. Cuando los trabajadores tienen que depender de la opinión de su supervisor para saber si su trabajo es bueno o malo, entonces esa retroalimentación es demasiado controladora. Y casi siempre motivará al trabajador a resistir los esfuerzos de sus directivos para mejorar su desempeño. En el camino de la motivación, la retroalimentación necesita ser más informativa y menos controladora. A medida que gradualmente adaptamos nuestras organizaciones a la economía de 24 horas, yo pienso que encontraremos que habrá un cambio de un sistema de reglamentación, retroalimentación controlador manejado por los directivos a otro más informativo y creado por los propios trabajadores. Los directivos fijarán las metas y enseñarán a los empleados mediante su avance. Este es un nuevo y en muchos sentidos más placentero y motivante rol para los directivos así como para los empleados. Tercero, todos necesitamos enfocarnos más hacia la innovación.
Hasta ahora he hablado sobre cómo los directivos necesitan cuidar mejor a su personal atendiendo sus sentimientos, y también me he referido al cómo necesitan establecer más estructura en las tareas de trabajo a través de metas de desempeño y retroalimentación. Estas dos iniciativas van mano a mano y generan una amplia gama de beneficios para cualquier organización. Pero ahora estamos particularmente preocupados por las organizaciones que están ya sintiendo las presiones de una economía de 24 horas altamente turbulenta. Así que la pregunta relevante es, ¿le ayudarán estas dos prácticas a su organización a mejorar en el cada vez más turbulento ambiente que vivimos? Sí, especialmente en la medida que el énfasis hacia las personas y hacia sus tareas ayuda a cualquier organización a ser más innovadora y ágil y aprovechar oportunidades. Los trabajadores a quienes se les da mayor consideración y estructura tienen mayor capacidad para innovar y abrazar cualquier cambio, por lo que estos dos enfoques sí ayudan muchísimo a desarrollar una organización más innovadora. Pero no aseguran siempre que su personal sea tan creativo y adaptable como usted lo desee. Desafortunadamente existen muchas veces barreras superiores dentro de las organizaciones que bloquean la innovación y la creatividad. La mayoría de las empresas limitan la creatividad de sus empleados. La mayoría de las personas están en su momento menos creativos cuando van a trabajar. Por lo tanto, necesitamos pensar con seriedad sobre algo más para preparar nuestra fuerza de trabajo a sobrevivir una economía de 24 horas. Necesitamos, en definitiva, pensar en cómo reducir las barreras de creatividad y cómo motivar al personal a ser más creativo. Por ejemplo, ¿le pide usted a su gente ideas y sugerencias? ¿Escucha usted respetuosamente lo que ellos tienen que decir? ¿Les da a usted oportunidades para pensar en el trabajo y no solo para actuar? ¿Contrata usted a capacitadores o facilitadores para ayudar a su personal a aprender a ser más innovador en su trabajo? Muchas empresas invierten lo mínimo en creatividad. Como resultado, ellas obtienen el mínimo retorno de ello. Por lo tanto, el factor final que necesitamos atender con mayor cuidado es el de la creación de una organización creativa. No sucederá esto a menos que se lo haga una prioridad organizacional. Y con las crecientes presiones de la economía de 24 horas encima de nuestras espaldas, todos necesitamos en realidad hacer la innovación nuestra máxima prioridad personal para lograr el éxito sostenido. Gracias. Gracias, Alex. Bueno, vamos a ver, ahora tenemos nuestra segunda sesión de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta nos llega de la Universidad Central de Venezuela, de Caracas. Adelante, la pregunta, Caracas. Buenos días. Un saludo desde la División Audiovisual de la Biblioteca Central de la UCB. Queremos preguntar, ¿cuáles serán los papeles de la cultura y la espiritualidad y sus impactos en la nueva gerencia para la sociedad de 24 horas? Si tenemos una pregunta relacionada con gerencia, administración, gestión, vamos a ver, Alex, la pregunta. Bueno, es fascinante poner las palabras cultura y espiritualidad en un debate que hemos tratado como un tema económico, ¿verdad? Creo que los líderes sociales y de algunas organizaciones y empresas deben pensar en todo esto, reflexionar sobre el tipo de vida que están creando en su lugar de trabajo. En Estados Unidos vemos muchísima atención a lo que son los temas de trabajo y la familia y el impacto en la vida familiar y social del trabajo, y también la preocupación y las inquietudes acerca de cuáles son nuestros valores en la organización y si lo podemos manejar de una manera en que podamos ser leales a ambos aspectos. Muy bien, nuestra siguiente pregunta nos llega del Servicio Nacional del SENAC, Puerto Alegre, Brasil. Adelante. Señor Alexander, ¿podría hablarnos un poco más sobre cómo mejorar la motivación de los trabajadores en consecuencia del horario más extensos por la globalización del tiempo? Pues en cada país ocurre de una forma diferente dependiendo de las culturas. Gracias. Muy bien, Alex. Motivación, cultura. Es interesante. Pienso que las cosas ocurren en un país y asimismo hay cosas que son únicas y exclusivas de una organización o de un sector. Y no existe una sola solución para el problema de la motivación. Si ustedes preguntan a las personas qué es lo que quieren, por supuesto van a obtener distintas respuestas, pero son respuestas muy válidas y de mucho contenido. Así que un primer paso es preguntar a los empleados
y de los distintos sectores o de las distintas organizaciones y ver qué es lo que ellos valoran más. Yo quiero agregar que es crítico para una empresa multinacional en la economía global reconocer las culturas nacionales y entender que estas son distintas y entender eso y ser y respetarlo, porque de lo contrario van a tener problemas muy graves. La siguiente pregunta nos llega de Perú. Adelante, la ciudad del RIMAC, Universidad Nacional de Ingeniería. Aló, buenos días. Desde la Escuela Nacional de Aduanas va nuestra pregunta. En los países subdesarrollados, los bajos niveles de empleo son de por sí un factor presionante para los empleados a fin de no perder el trabajo que tienen. En instituciones grandes con numerosos trabajadores, ¿cómo se facilita el traslate en una sociedad de 24 horas y cuál es la relación con la productividad de la institución? Gracias. ¿Cómo lo manejan en las organizaciones que usted atiende profesionalmente? Bueno, varía según los ciclos económicos. Por ejemplo, ahora se ve en Estados Unidos muy poco desempleo, así que las organizaciones con las que yo trabajo, para las que hago consultoría, están con la inquietud de mantener a sus empleados. Quieren retenerlos y quieren ser flexibles y darles a los empleados las oportunidades, y al mismo tiempo hay que pedirles a ellos que sean flexibles con su tiempo, o sea que quieren mantener a su empleo. Cuando hay desempleo, entonces hay mucho para elegir, ¿verdad? Es muy fácil imponer ciertas reglas y encontrar incluso gente calificada. Y la gente puede, y los empleados en esos casos tienen que adaptarse más todavía. Honestamente, pienso que los buenos empleados son escasos. Y entonces ahí es cuando avanzan las organizaciones, porque entonces quieren mantener a sus buenos empleados, porque esos no son fáciles de conseguir. Y la organización tiene que obtener lo que necesita para esta economía cambiante, y también el empleado va a obtener lo que necesita para funcionar en esta economía. Esta nos llega, pregunta de Cochabamba, la privada boliviana. Adelante. Gracias. ¿Cómo pueden enfrentar las economías de países subdesarrollados a una sociedad o economía de 24 horas, cuando éstas están acostumbradas a jornadas de trabajo normalmente de 8 horas y teniendo la expectativa de que esta inclusive disminuya? Gracias. Michael, la pregunta quizás nos puede dar a escala global cuáles serían las variables o las variantes de los distintos turnos y cómo se podría adaptar esto. Creo que es un punto importante. Hay que verlo en el contexto del total de la economía mundial. Y también esto se desprende de la pregunta anterior. Obviamente la economía de 24 horas creará trabajos. Eso es importante conocer, entenderlo. Y si tenemos total empleo, esto querrá decir menos horas de trabajo, pero gente que trabaja en distintas horas del día, a distintas horas. Turnos a distintas horas. Ahora, importante es ver que la gente puede trabajar horas de día en una parte del mundo y que están sirviendo a clientes que están en la noche en otra parte del mundo, del planeta. Así que esta es la forma de insertarse también en una economía mundial. La siguiente pregunta nos llega de México, de Cancún. Gracias. México, adelante, Universidad La Salle. Universidad La Salle, ¿cómo se integran al éxito de las organizaciones factores como las condiciones físicas del trabajo, riesgos, salarios y estabilidad? Permítame tantito, creo que ya se nos termina el tiempo. Así como las desigualdades entre el nivel de bienestar del empleado y su familia con el del consumidor o el esfuerzo empeñado. Hay que cómo lograr el equilibrio entre aquellos que hacen las cosas y los que las consumen. Bueno, esta es un área bastante amplia. Creo
que en última instancia, si vemos cómo funciona la economía, los consumidores son los empleadores, los empleados y viceversa también. Por supuesto, lo que ocurre es que hay personas que consumen a distinto nivel y distinto tipo de producto. Y hay también los que los hacen, y entonces hay también este desequilibrio, por ejemplo, hay una base de consumidores de 24 horas, y cómo se compara esto con la fuerza de trabajo, la fuerza laboral local. Hay que entender y conocer cuáles son las fricciones o desigualdades si su fuerza de trabajo, si sus empleados se sienten no tratados justamente por el sistema, entonces eso por supuesto no los va a motivar. Hay que remediarlo. La siguiente pregunta nos llega de la Universidad Blas Pascal, de Córdoba, Argentina. Adelante. Muy buenas tardes. Nuestra duda está referida a este problema. En nuestra universidad estamos diseñando un plan para brindar un servicio de biblioteca las 24 horas del día. La pregunta es, ¿cómo lograr un servicio de 24 horas que no eleve excesivamente los costos fijos? Muy buena pregunta. Bueno, ahora vamos a hablar a nivel organizacional con Alex. En realidad, en primer lugar, probablemente es una pregunta mucho más amplia de lo que voy a poder responder en poco tiempo, así que si quiere podemos incluso cartearnos y al respecto. Algunos de los costos de cómo manejar una biblioteca van a cambiar, por ejemplo, y tienen que ver con las horas y obviamente la luz, la energía, el consumo y los empleados también son importantes. Ahora, eso va a costar más, pero por otro lado, si los costos de las computadoras y de los recursos, el contenido no aumenta en la misma proporción, así que eso va a compensar un poco. Tal vez pueda haber maneras de que los usuarios tengan control sobre, por ejemplo, los interruptores de luz, para que no tengan ustedes que tener la luz eléctrica prendida en todas partes de la instalación, del local, ¿no? Y de esa manera ser un poco creativos. Centro de Tijuana, adelante. Buenos días. El concepto de sociedad de 24 horas da la impresión de cuidar el aspecto de utilidades en lugar del aspecto integral de la empresa. ¿Cuál es la experiencia que se conoce al respecto en los países asiáticos, donde existen altos índices de eficiencia y de participación de los trabajadores? Tenemos poco tiempo, pero a ver si podemos contestar esta pregunta. En Asia vemos toda la gama de variaciones, digamos, todas las posibilidades. Tal vez usted está refiriéndose al modelo japonés, pero también podemos ver zonas económicas de la China, por ejemplo, la zona de Guangzhou, que es una zona industrializada a nivel internacional, donde uno encuentra que los trabajadores están a niveles de salarios bastante bajos y trabajando en condiciones muy seguras de trabajo y con muchos riesgos de trabajo, y ahí también hay muchos temas e inquietudes de tipo laboral y social. Muchas gracias a todos ustedes por sus excelentes preguntas, pero ya no nos queda tiempo. Esperamos que hayan disfrutado de su participación en esta videoconferencia y les agradecemos a todos nuestros asociados por su entusiasmo y su asistencia. El ITC continuará transmitiendo programas sobre temas importantes para mejorar la productividad y la competitividad global en el nuevo milenio. Les invitamos a participar el día 9 de septiembre en nuestro 8º programa de nuestra serie del 99, la última del milenio, que se titula Ética Organizacional y Responsabilidad en el Trabajo, optimizando el desempeño en el tercer milenio. Si desean más información sobre nuestros programas, por favor consulte el manual del participante. Y también, si está interesado en participar en los programas de capacitación que ofrecerá el International Training Center, por favor póngase en contacto con nosotros por carta, teléfono, fax o correo electrónico.
A nombre del International Training Center y de todos los miembros de nuestro equipo aquí de San Diego, California, les agradezco por su interés y participación en nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias y hasta pronto.